Bueno, estamos con Andrés Mompotes, jefe de redacción del Tiempo. Y bueno, la primera pregunta que le vamos a hacer es, ¿cuál es la función del cargo que usted desempeña? Yo soy el subdirector de información y mi obligación principal es controlar, coordinar, dirigir una gran redacción de periodismo multimedia, porque la Casa Editorial del Tiempo está a la vanguardia del nuevo sistema de producción de información de contenidos periodísticos en relación con varias plataformas y en varios lenguajes en los que se puede poner ese contenido. No es únicamente escribir para el impreso o para el Tiempo en papel, sino escribir para el .com y para hacer notas para el canal local City TV. Escribir para el .com tiene unos elementos muy interesantes, y es que implica abrir a los periodistas una serie de lenguajes que antes no se desarrollaban con mucho énfasis, como hacer productos exclusivos para internet, audio slides, audio galerías de fotos, videos especiales para el .com, especiales multimedia donde se combinan las imágenes con la forma de contar las historias en el .com. Que hacemos entrevistas a través de Skype, por ejemplo, a personajes muy importantes del mundo, desde Bogotá conectados con otra parte del planeta, aprovechando las facilidades de las nuevas tecnologías de comunicación. Esa redacción, esa gran redacción que se encarga de todo esto, de surtir a muchos productos, de entregar mucha información para que todos los productos de la casa editorial puedan presentar su contenido de acuerdo a sus audiencias, es la que yo manejo. Es una redacción de aproximadamente 300 personas. Mira, la segunda pregunta es, para usted, ¿qué es la opinión pública? La opinión pública para mí es, o para, digamos que para mí, para cómo se ha estado definida y cómo se ubica en este momento en relación con los medios de comunicación, es el interlocutor, o es el actor principal de una democracia en lo que tiene que ver con la postura de la sociedad civil. La opinión pública es el protagonista de aquello que construye sociedad, que construye futuro democrático y que construye visión de una comunidad en relación con su futuro. Esa para mí es la opinión pública. ¿Cómo puede uno intentar llegarle a una opinión pública y saber qué es lo que piensa? Ha sido siempre el reto de los medios de comunicación y de los que estudian la comunicación. Pero sí es cierto que ese es el principal objetivo de los medios de comunicación: intentar proveer a esa opinión pública de lo que está ocurriendo a su alrededor, de darle la información necesaria para que ella construya eso que nosotros llamamos opinión, y sobre la opinión decida qué es lo más conveniente para su futuro, en marcos de tolerancia, de democracia y de discusión sana sobre lo que es mejor o menos conveniente para una sociedad. Una pregunta, ¿usted participó en el proceso de creación del defensor del lector? No, el proceso de creación del lector en la Casa Editorial del Tiempo no participé yo en ese proceso, fue una decisión en la que estuvieron involucradas directivas hace varios años, y no sabría decirte con certeza quiénes de nombre estuvieron involucrados. ¿Usted, digamos, considera que los espacios del defensor del lector fomentan la opinión pública? Los espacios del defensor del lector son importantes, son interesantes, porque le han permitido a algunos periódicos del mundo que lo tienen en este momento abrir canales de comunicación más visibles frente a lo que sucede en sus medios de comunicación. De todas maneras, existen otros conductos que canalizan esa posibilidad para que la opinión pública sienta que hace parte de la construcción de información, y que sienta que sus comentarios, sus reclamos, sus recomendaciones están siendo escuchadas por los medios de comunicación. Por ejemplo, en el Tiempo existe una sección de área de correo del lector en el que se publican un promedio de 12, 13 cartas de lectores. Creo que es el único periódico que tiene esa afluencia tan gigantesca de cartas, y que tiene tanta salida permanente de esas cartas, que
expresan o manifiestan o dejan ver las inconformidades del lector frente a lo que está sucediendo en el país, o las sugerencias del lector sobre cómo se maneja una información y cómo debería ser manejada, o los reclamos o las felicitaciones por las cosas que están bien cubiertas en términos de información periodística. ¿Por qué cree que se creó el defensor del lector? Por eso ya te comentaba inicialmente, esa era una forma de darle más espacio a esa canalización de las opiniones y de los comentarios de la gente, y de lograr una especie de vocero más consolidado sobre lo que estaba llegando en relación con los comentarios y los hechos de la realidad nacional que podrían presentarse para debate sobre cubrimiento periodístico. Y, digamos, ¿usted cree que es suficiente con por ejemplo, lo que usted me contaba, con las cartas al lector? O sea, para digamos, defender la opinión pública que el lector tiene sobre el periódico, digamos. Es un escenario muy abierto y muy plural que permite efectivamente que la gente se sienta representada y se sienta reflejada en ese medio de comunicación. Esa posibilidad de sentirse uno cada día con sus opiniones como un lector en ese lado del medio de comunicación con sus cartas es algo que difícilmente tienen otros medios de comunicación. Tú no ves a diario, por ejemplo, ni en la televisión ni en la radio. Bueno, la radio tiene un espacio muy interesante, que es el de los comentarios. Algunas emisoras más que otras aprovechan el tema de los comentarios. Les abren el micrófono a sus oyentes para que expresen sus opiniones sobre lo que está pasando en la vida nacional. Y en esas opiniones uno también escucha de vez en cuando críticas de los propios oyentes de esas emisoras a cómo se maneja la información en esa emisora. Ese canal es muy plural y muy democrático, pero no lo he visto, por lo menos en televisión. Yo no he visto que los medios de comunicación tengan un espacio diario para que sus televidentes hagan recomendaciones, sugerencias o críticas a cómo se maneja esa información. Eso no sucede en otros medios. Entonces yo creo que lo que básicamente el periódico El Tiempo, para no hablar de los demás, se puede dar el lujo de vanagloriarse de tener un escenario que todos los días le abre la voz a sus lectores y a cualquier persona que quiera hacer una opinión sobre lo que pasa en el mundo, sobre lo que pasa en su país o sobre lo que pasa en el mismo periódico. ¿Usted por qué cree que el defensor, la figura del defensor, ya sea del lector o del televidente o del oyente, es tan poco generalizado en Colombia? Yo no sabría la explicación exactamente, ¿sí? Algunos medios de comunicación han ensayado esa figura con sus particularidades especiales, pero la verdad no sabría explicarte porque cada cual tiene, digamos, su manera de ver cómo abrirle la voz a los lectores. En ese aspecto, vuelvo y repito, algunos medios tienen más facilidades que otros y se han puesto su esfuerzo por mantener más abierta esa posibilidad que otros. Nuestra versión online, por ejemplo, eltiempo.com, que es el portal más visto en Colombia, más leído en Colombia, mantiene abierto una filosofía que para otros periódicos y otros portales de internet del mundo no ha sido eliminada, que es la de abrir comentarios a los internautas para que comenten sobre una nota. Y en esos foros muchas veces uno ve arbitrariedades, ve mensajes grotescos que se pasan de la raya, ve insultos en esos foros. Sin embargo, se ha mantenido sobre la base de que, bueno, hay que conservar el espíritu de la libertad de expresión, hay que conservarlo y comentarlo. Obviamente aquellos comentarios que pasan la raya y que terminan siendo demasiado groseros y ofensivos, pues los mismos internautas los denuncian y se suspende la cuenta de ese internauta o se busca la manera de que no sigan al aire una cosa que no contribuye al debate sano, sino que convierte esto en un foro de groserías. Entonces, pero la filosofía es eso, porque de todas maneras también hay muy buenos comentarios de gente que opina con razón, que opina con argumentos, y sería injusto
que por ello se elimina la posibilidad de que otros que tienen buenos aportes sobre alguna información lo hagan de cara a los demás internautas. Eso lo mantiene abierto el periódico, pero hay otros periódicos que precisamente por el problema que te digo de difícil manejo de esos comentarios grotescos y soeces amparados en muchos casos en el anonimato, han decidido no permitir comentarios de lectores a sus notas. Y hay muchos periódicos en el mundo, te invito a que revises, que no permiten comentarios en internet. Pero este es otro canal para demostrarte que es la manera de permitir que la gente y la opinión pública se expresen en las plataformas y en los medios de comunicación de esta casa editorial. Una pregunta. La otra pregunta es pero ya pasando el tema de digamos del código ético que maneja el tiempo, ¿por qué cree que son importantes? O sea, ¿por qué cree que es importante establecer un código de ética en un periódico? La ética de todas maneras está presente en toda la actividad que tú ejerces, ya sea como estudiante, como persona o como profesional. Cuando tú haces una carrera de comunicación, sales con unos principios fuertes, muy fortalecidos sobre cómo manejar las situaciones de conflicto, de intereses, de manejo de la información frente a tus responsabilidades periodísticas. Reforzarlas en un texto escrito es algo que contribuye a renovar esos principios que tiene uno como periodista día a día. Es como cuando tú tienes claro, si eres católica, por poner un ejemplo, cuáles son tus principios como católica, pero los renuevas cada domingo si vas a misa y los repites y permites ese debate sobre lo que está diciendo la letra y tu comportamiento entre semana como católico. Esos códigos de ética permiten eso, es una renovación de principios, permiten tener escrito aquello que uno por filosofía de la vida cumple, pero que no va además saber con claridad cómo se plasma en el texto eso que yo quiero cumplir de cara a mis lectores y de cara a mi responsabilidad y a mi tranquilidad conmigo mismo. Entonces, yo considero que es muy oportuno que sigan los medios de comunicación y que copien a aquellos que no lo han hecho, esa declaración de principios en texto escrito para sus redactores sobre qué es la ética dentro de ese periódico y cómo se manejan problemas de ética cuando se le presenten, porque de todas maneras, especialmente para los jóvenes, cuando ingresan los jóvenes, de todas maneras es bueno tener una especie de manual sobre aquellas cosas que han vivido y han afrontado los que llevan mucho más tiempo en este oficio, que han sido problemas y dilemas muy interesantes, y ver cómo los han resuelto, cómo se han plasmado después en un documento escrito. Es una buena enseñanza para todos. Otra pregunta es, ¿por qué cree que en Colombia no hay una gran afluencia de códigos de ética dentro de los medios de comunicación? Vuelvo y repito, no podría yo decirte cuál es la explicación. En todo caso, no creo que la explicación sea porque los medios fomentan que no haya ética o porque no les interesa la ética. Esa no es la explicación. Sí, ¿no? Puede haber otros factores también de tipo económico o de tipo de recursos, porque vuelvo y te repito, la ética de todas maneras está en la sala de la redacción, está en la responsabilidad de cada uno, y los jefes y los responsables de esos medios de comunicación estoy seguro que imprimen cada día una lección de ética a sus periodistas para que logren ejercer el periodismo con la seriedad y la rigurosidad que éste impone. De pronto, hacer un manual de ética para algunos medios de bajos recursos puede implicar ser un proyecto que no encuentra cómo financiarse, porque implica que tú tienes que tomar a una persona, dedicarle mucho tiempo a discutir unos principios y luego ponerlos sobre el papel, mandar a imprimir esos documentos. Puede ser que influya eso en algún caso, puede ser que otros medios consideren que no es necesario y que su ética se enseña en el día a día y se promueve en el día a día, y entonces no consideren necesario tenerlo escrito, pero no sabría decirte, aparte de eso, si existe cuál es la explicación por cada medio para que eso esté pasando. Otra cosa, lo que pasa es que yo me acuerdo que en el tiempo antes había una sección que estaba dedicada precisamente a eso,
a las preguntas que tenían los lectores, que precisamente se llamaba el defensor del lector, pero esa sección no volvió a aparecer en el tiempo. Sí, luego te repito, esa sección como tal, que antes estaba denominada las cartas del defensor del lector, ahora son las cartas del correo del lector, las cartas al director. Básicamente lo que se hizo fue pasar todas esas cartas que llegaban allá. Teníamos dos secciones de cartas, lo que hizo fue convertir esas dos cartas en una sola sección, que ahora sale a diario y que tiene de todo. Antes estaban separados, por decirte algo, las cartas sobre los temas de sociedad, los temas de las opiniones de la sociedad, de las cartas en las que había comentarios sobre algún tipo de cubrimiento periodístico. Ahora está mezclado en una sola sección que sale a diario, que se llama las cartas al director. Pero digamos, ¿por qué esa fusión? ¿Por qué fusionaron eso? Porque el periódico vio conveniente que era más práctico tener diariamente todos los comentarios que separarlos y tenerlos de una semana, porque esa sección en la cual tú te acuerdas era semanal. Era más eficiente y daba más salida a los comentarios si tenía diariamente, se fusionaba y diariamente daba la posibilidad para que muchos de sus lectores tuvieran más visibilidad en las páginas del diario. Pues otra pregunta que yo tengo sobre el manual es ¿por qué en el manual no hay unas reglas sobre la columna de opinión, digamos, no establecen pues No, ¿estás segura? No existe una regla, pero como una estructura general, digamos. Porque ahí se habla de las columnas de opinión y dice que las columnistas son, digamos, que las opiniones son independientes. Pero digamos, no hay como cuando ahí dicen géneros periodísticos, entonces ponen noticia, análisis noticioso, pero no hay un apartado específico dedicado a la columna de opinión. O sea, hay, digamos, una declaración de principio básico sobre lo que es la columna de opinión, pero no existe un detalle sobre cómo puede uno establecer cuáles son las reglas de una columna de opinión por dos cosas. Una, el manual es un manual periodístico sobre el ejercicio de la redacción periodística, básicamente dirigido a los periodistas. Por convertir eso en un manual de opinión sería otra cosa, porque es que ya un manual de opinión es decirle a los columnistas cómo deben escribir o qué deben escribir. Ya es un debate muy interesante que requeriría, podría ser muy interesante algún debate sobre si los medios de comunicación pueden también escribir un manual de redacción para los columnistas, porque unos podrían pensar que efectivamente los medios de comunicación no pueden poner reglas a la opinión es libre. Uno puede ponerle reglas a los periodistas, porque el periodismo sí tiene unos marcos que cumplir y el periodista no puede opinar. En cambio, con los columnistas es un tema muy diferente, muy complicado para establecer ya un manual de funcionamiento. Yo tengo una pregunta, y es que en el manual siempre se repite mucho eso, lo que usted me acaba de decir, el periodista no puede opinar, o sea, y son muy claros en eso en el manual, o sea, el periodista cero en cualquier género, pues claro que en crónica se le da, digamos, un privilegio mayor, pero noticia, análisis noticioso, nada de opinión. Entonces ahí me surge una pregunta, es ¿por qué le tienen, digamos, como tanto miedo a que el periodista dé su propia opinión dentro de una propia noticia, digamos, o dentro de un propio... Yo considero que no es conveniente que un periodista dé opiniones, porque eso lo que puede contribuir es a una polarización más abierta del país. En un caso en el que un país esté polarizado como el que estamos viviendo, si un periodista termina ejerciendo su opinión en los artículos de información, lo que hace es restarle credibilidad a sus artículos, porque poco a poco los lectores van a entrar en la sospecha de si lo que está diciendo ese periodista es una opinión basada en hechos concretos, reales o adecuados, o si es una opinión que simplemente tiene que ver con sus simpatías
a favor o en contra de determinado tema. A medida que crezcan esas sospechas, esa credibilidad en ese periodista va a decaer, y a medida que esa credibilidad decaiga, pues entonces termina afectada su sección, posteriormente termina afectada al periódico. Entonces, el riesgo aquí es que muchas veces lo que sí está permitido es el análisis informativo. Un análisis que es un género en el que tú tomas elementos de la realidad, con muchas fuentes, con muchas voces, con muchos hechos concretos, y lanzas una hipótesis sobre esos hechos. El periodista sí puede hacer interpretaciones sobre la realidad, hacer análisis noticiosos sobre esa realidad, pero muy sustentados, y que exista la prueba y el sustento de por qué ese análisis se hizo así ese análisis a algunos les parece equivocado, que exista el sustento para decir esto se puede interpretar de esta manera porque tiene estos hechos que permiten llevar a esta hipótesis, pero no una opinión en la cual tú no necesariamente tienes que sustentar todo en hechos verificables, sino que puedes lanzar un sentimiento y una postura de la realidad sobre cómo tú la ves, sin necesidad de ponerte a explicar en detalle de dónde sacas esa opinión. Ahí está la diferencia. Muchísimas gracias. Bueno.